Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy jueves 1 de diciembre. Un juez de Texas, preocupado de que la crisis fronteriza empeore, invitó al presidente Biden a visitar su condado en la frontera con México. El plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden se encontró con otro gran obstáculo en una corte de apelaciones. Elon Musk afirma que Twitter ya interfirió en las elecciones de 2020 y un ex ejecutivo de la red social cuenta por qué censuraron una historia sobre la familia Biden. Con la muerte del ex líder comunista Jiang Zemin, los chinos dentro y fuera de China expresan sus opiniones y muchos dijeron que debió haber comparecido ante la justicia por su persecución a Falun Gong. Un juez de Texas invitó al presidente Biden a visitar la frontera sur antes de que cambie la política fronteriza. Al juez del condado de Hidalgo, Richard Cortés, le preocupa que la crisis fronteriza empeore aún más cuando finalice el Título 42 en 3 semanas. El expresidente Trump fue quien invocó la ley de salud. Esta ley permitió a la patrulla fronteriza deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales durante la pandemia. Pero recientemente la ley fue derogada por una orden judicial. Ahora, el juez del sur de Texas está pidiendo a Biden que retrase la derogación y visite su condado en la frontera. Dice que así, el presidente puede conocer la situación en primera persona. Al juez le preocupa que, sin el Título 42 y sin una nueva estrategia que lo sustituya, la crisis fronteriza empeore. En su carta, Cortés dijo que, incluso con el Título 42, su condado ya está batallando con los cruces fronterizos ilegales. El juez también pidió a Biden que dé prioridad a una reforma migratoria en la próxima sesión del Congreso. Mientras tanto, los usuarios de Twitter están criticando a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por afirmar que Biden visitó la frontera sur. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, invitó a Biden a visitar la frontera con él. Un periodista de Fox preguntó si el presidente iría. Esto es lo que dijo la secretaria de prensa. Él estuvo allí, estuvo en la frontera. Pero varios usuarios de Twitter no tardaron en contrastar los hechos. El congresista Dan Crenshaw tuiteó: "El presidente Biden no ha estado en la frontera". Un corresponsal del Daily Caller en la Casa Blanca tuiteó que la exsecretaria de prensa Jen Psaki dijo a los periodistas que la última vez que Biden estuvo en la frontera fue cuando pasó en coche en 2008. La administración Biden dice que espera que los cruces ilegales en la frontera se dupliquen cuando el Título 42 termine en 3 semanas. El Departamento de Seguridad Nacional proyecta una llegada de entre 9,000 a 14,000 personas al día. En el peor de los casos, podría haber hasta 18,000 cruces por día. En la actualidad, las detenciones en la frontera de México y Estados Unidos oscilan entre las 6,000 y 7,000 al día. El plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden se topó ayer con un obstáculo importante. Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó la oferta de la administración de revivir el plan. Un juez federal en Texas anuló el plan a mediados de noviembre. Declaró que el plan era ilegal. Esa decisión fue una de las 2 a nivel nacional que impiden que el Departamento de Educación avance. Biden prometió otorgar una reducción de la deuda a millones de estudiantes prestatarios. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre el fallo de ayer, pero la administración había dicho que le pedirá a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga. Ya le han pedido al más alto tribunal que levante una orden de la Corte de Apelaciones con sede en St. Louis que prohíbe el programa. Alrededor de 26 millones de estadounidenses han solicitado la condonación de préstamos estudiantiles. El Departamento de Educación aprobó alrededor de 16 millones de solicitudes cuando se bloqueó el plan. El juez de Texas calificó la medida de Biden como uno de los mayores ejercicios de poder legislativo sin autorización del Congreso en la historia de Estados Unidos. El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, afirma que la red social interfirió en las elecciones. Además, un ex ejecutivo de la empresa admitió que fue un error censurar una noticia sobre la familia Biden. Tenemos la información. Joel Roth, ex jefe del Departamento de Confianza y Seguridad de Twitter, que renunció a principios de noviembre, dijo que fue un error que Twitter censurara una historia sobre el portátil de Hunter Biden semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020. Se ha culpado a Roth de censurar un artículo del New York Post sobre los correos electrónicos del portátil de Hunter Biden.
El artículo dice que los correos electrónicos mostraban un vínculo directo entre el entonces candidato Joe Biden y los opacos negocios de su hijo en China y Ucrania. Poco después de la publicación de la noticia, Twitter no solo prohibió a los usuarios compartirla, sino que suspendió la cuenta del medio durante 2 semanas, que era más o menos el tiempo que quedaba antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, no eliminaron por completo de Twitter la historia. El martes, en la primera aparición pública de Rath desde que se desvinculó de Twitter, dijo que no fue posible verificar la autenticidad de la historia en ese momento. Según sus palabras, no sabíamos qué creer, no sabíamos qué era verdad, se veía humo. Rath dijo que llegó a un punto en que se sintió incómodo eliminando contenido de Twitter. Añadió que parecía que el artículo formaba parte de un hackeo militar ruso, pero admitió que fue un error censurarlo. También esta semana Reuters citó a Rath en un tuit diciendo: Twitter no es más seguro bajo Elon Musk. Un usuario respondió: Twitter demostró no ser seguro durante los últimos 10 años y perdió la confianza de los usuarios. El anterior equipo de confianza y seguridad es una vergüenza, así que no tiene derecho a juzgar lo que se está haciendo ahora. Luego, Musk se metió en la conversación y respondió al usuario: exactamente la realidad obvia, como saben los usuarios de siempre, es que Twitter falló en confianza y seguridad por mucho tiempo e interfirió en las elecciones. No dio detalles sobre cómo interfirió Twitter en las elecciones, aunque los republicanos llevan mucho tiempo diciendo que la red social censura a los conservadores. Y el miércoles, la secretaria del Tesoro Janet Yellen aclaró que el gobierno no abandonó la idea de investigar la compra de Twitter por parte de Musk y dijo: no comentamos sobre lo que está en curso. Antes de eso, había dicho a CBS News que ella no creía que hubiera ninguna base para iniciar una investigación. El miércoles dijo que si hay riesgos para la seguridad nacional, entonces se debe investigar. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre las reacciones de los chinos dentro y fuera del país ante las manifestaciones y por la muerte del ex líder del PSC, Jiang Zemin. Regresamos. Espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Con los lemas Xi Jinping fuera y Partido Comunista fuera, los manifestantes en China y en el extranjero iniciaron las protestas más audaces y generalizadas del pueblo chino en décadas. Luego, súbitamente el PSC anunció la noticia de la muerte del ex líder Jiang Zemin, desatando especulaciones. La gente en China y los chinos en el extranjero están reaccionando a la noticia. Los medios estatales chinos informaron el miércoles que el ex dirigente del Partido Comunista Jiang Zemin falleció a causa de una leucemia y un fallo multiorgánico. Jiang fue el máximo líder del régimen comunista entre 1989 y 2002. Algunos ciudadanos chinos hablaron con la edición en chino de NTD sobre lo que pensaron de la noticia. Murió en un momento interesante porque ahora mismo todo el país está resistiendo a la tiranía. La gente plantea sus demandas básicas, que se retire el PSC, y él murió hoy, así que murió en un momento muy singular. Incluso antes de que muera Jiang Zemin, la gente de toda China estaba esperando su muerte. Jiang es conocido por lanzar una de las persecuciones más brutales contra un grupo religioso en tiempos modernos. En 1999 ordenó la persecución a los practicantes de Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual basada en las enseñanzas de verdad, benevolencia y tolerancia.
En las últimas 2 décadas, al menos miles de practicantes de Falun Gong fueron torturados hasta la muerte o fueron asesinados mientras sustraían sus órganos por la fuerza. Muchos más fueron acosados, encarcelados o torturados por su fe. Él es el responsable de actos extremadamente malvados. Lanzó una persecución inhumana contra el grupo espiritual Falun Dafa por celos y lo reprimió con métodos demenciales. Creo que la gente debería haber utilizado el sistema legal, el derecho internacional y la Constitución china para demandarlo y llevarlo ante la justicia. Eso habría sido bueno para el pueblo. Creo que así es como debería haber acabado. A lo largo de la última década, los rumores de la muerte de Jiang circularon en China de vez en cuando. Ya en 2011, un medio de comunicación con sede en Hong Kong informó falsamente que Jiang había muerto. Esto provocó que muchas personas dentro de China lo celebraran con fuegos artificiales. El senador republicano Rand Paul y otros 19 senadores amenazaron con no votar por la ley de gastos de defensa si no se pone fin al mandato de vacunas en el ejército. Varios senadores criticaron la lógica de los mandatos de vacunación, que según ellos no impide la transmisión. La conclusión es que la vacuna no previene el contagio, no previene la transmisión. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a que alguien se la ponga? Es una locura. Otros, como Rand Paul, resaltaron los graves problemas de salud. La vacuna contra el COVID tiene el riesgo de causar inflamación, particularmente en hombres jóvenes que constituyen más del 90% de nuestros militares reclutados. Paul, quien es médico, dijo que la inflamación del corazón causada por las vacunas puede ocasionar la muerte. Por otra parte, dijo que ellos tienen poco riesgo de contagiarse de COVID y que muchos miembros ya tuvieron COVID. Eso les otorga una forma de protección contra el contagio y enfermedades graves que, según muchos estudios, es superior a la vacuna. Paul también se unió al senador Ted Cruz. Ted Cruz dijo que cree que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris impulsan políticas de mandato de vacunas para purgar a los conservadores del ejército. Purgar de las Fuerzas Armadas a las personas que no están de acuerdo con su agenda política. Creo que lo usan como excusa desde el nivel de alistamiento, pasando por los mayores y coroneles hasta los altos mandos. El senador Lindsey Graham dijo que el mandato dará lugar a que decenas de miles de estadounidenses sanos y bien entrenados abandonen el ejército porque decidieron no vacunarse. Al mismo tiempo, tenemos millones de personas que entran en el país ilegalmente sin vacunarse, que son enviados por nuestro propio gobierno a todo el país. Además, dijo que hay un dilema que Estados Unidos no ha tenido en décadas: encontrar suficientes personas para servir en el ejército. 20 senadores firmaron un compromiso de no votar por la ley de gastos de defensa si no se vota sobre el mandato. Los senadores republicanos esperan reunir suficiente apoyo para bloquear una votación que haga avanzar el proyecto de ley de gastos de defensa. Necesitarán 41 votos para bloquear la legislación. Han surgido videos del nuevo director general de Disney. ¿Cuál es su postura sobre las cuestiones LGBT y el llamado proyecto de ley No Digas Gay de Florida? Aquí están los detalles de lo que dijo y cómo respondió el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Este mes, Disney reincorporó a Bob Iger, de 71 años, como director general. Anteriormente había ocupado el cargo desde 2005 hasta 2020. El periodista Christopher Rufo dijo el martes que obtuvo videos de la primera reunión de Iger con los empleados de Disney tras asumir la dirección de nuevo. Iger dijo lo siguiente cuando se le preguntó sobre el llamado proyecto de ley No Digas Gay de Florida, al que Disney se opuso. Uno de los valores fundamentales de nuestro relato es la inclusión, la aceptación y la tolerancia. Y no podemos perderlo, no podemos simplemente perderlo. Piensen en Pantera Negra y su impacto en el mundo, o en una película como Coco. Y podría seguir sobre cómo cambiamos al mundo para bien. Y eso debe continuar. Añadió que no todo el mundo estará contento con esto, pero que eso no hará que la compañía cambie sus valores porque dice que está haciendo lo correcto al comunicarlos. Cuando Disney se opuso al llamado proyecto de ley No Digas Gay de Florida, el gobernador Ron DeSantis despojó a la compañía de su estatus especial. Iger dijo que no le gustó que el Estado metiera a Disney en esa situación. Lamenté vernos arrastrados a esa batalla. El martes por la noche, DeSantis respondió a los comentarios de Iger en Fox News.
No los arrastramos, Tucker. Ellos lo hicieron por su cuenta y no solo se opusieron al proyecto de ley, sino que amenazaron con derogarlo. Estas son políticas importantes para los derechos de los padres en nuestro estado que son muy populares, así que se lo buscaron ellos mismos. Todo lo que hicimos fue defender lo que creemos que es correcto y sí, son una gran compañía poderosa, pero ¿sabes qué? Nosotros defendemos a nuestra gente y adivina que no nos importa lo que una compañía con sede en Burbank, California, diga sobre nuestras leyes. En abril, el gobernador dijo, cita, «Fui elegido para poner a la gente de Florida en primer lugar y no voy a permitir que una corporación woke con sede en California dirija nuestro estado». Google y YouTube se asocian con una red mundial de verificadores de hechos. Los gigantes de la tecnología dicen que aportan más de $13 millones a la red. La inversión incluye $12 millones para la International Fact-Checking Network, abarca 135 organizaciones de comprobación de hechos de 65 países en más de 80 idiomas. Entre ellas están PolitiFact, Reuters, Snopes y The Washington Post Fact Checker. Google y YouTube afirmaron que esta es, con mucho, su mayor subvención para la comprobación de hechos. Las compañías dijeron que la inversión elevará la información, elevará las fuentes creíbles y reducirá el daño de desinformación en todo el mundo. La red de verificación de hechos está alojada en el Instituto Poynter, que recibe financiación de la Open Society Foundations, fundada y presidida por George Soros. Los demócratas se preparan para 3 semanas de mucho trabajo en la última sesión del Congreso número 117. Ya tienen lista una serie de metas legislativas para considerar mientras se preparan para el fin del gobierno de partido único. Ahora que es oficial la toma del control republicano en la Cámara, se pone fin al gobierno unificado liderado por los demócratas en los últimos 2 años. Los demócratas esperan hacer unos últimos esfuerzos legislativos en los pocos días que quedan. Estos son algunos proyectos de ley que podrían avanzar durante la última sesión del Congreso. La ley de respeto al matrimonio encabeza la lista de los demócratas. Esto se aprobó en el Senado el 29 de noviembre con 61 votos a favor y 36 en contra, incluyendo el apoyo de 12 republicanos. La ley garantiza que los matrimonios del mismo género e interraciales queden consagrados en la legislación federal. Los demócratas buscan enviar esta legislación a la Cámara y que luego esperan que el presidente Joe Biden la promulgue. El proyecto de ley ganó impulso desde que la Corte Suprema anuló el fallo de Roe vs. Wade en junio. Dicho fallo garantizaba el acceso al aborto con protección federal. En una opinión recurrente, el juez Clarence Thomas sugirió que se podía reconsiderar los casos relacionados. Esos casos garantizan el derecho a la anticoncepción, las relaciones y matrimonios entre personas del mismo sexo. Otra área donde se centran los demócratas es la prohibición de las llamadas armas de asalto. Esto fue lo que dijo el presidente Biden en Fox News. La idea de seguir permitiendo la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. Es simplemente enfermiza. Quienes se oponen dijeron que el proyecto impedirá que los propietarios de armas respetuosos de la ley se defiendan de los delincuentes y que los propios delincuentes encontrarán la forma de acceder a esas armas de asalto de todos modos. Mientras tanto, el representante Don Beyer propuso un proyecto que pondría un impuesto del 1000% a una amplia gama de rifles semiautomáticos. Esto dijo Beyer en CNBC. No hay nada mágico sobre el 1000%. Podría ser 500, podría ser 2000. Buscamos algo que sea lo suficientemente significativo como para restringir realmente la compra de armas. Los demócratas también reflexionaron sobre la posibilidad de eliminar el techo de la deuda. El impulso demócrata se da en medio del temor de que los republicanos puedan utilizar el techo de la deuda como elemento de negociación. El techo de la deuda fue durante mucho tiempo un punto de disputa. El Departamento del Tesoro puede pedir dinero prestado con crédito de Estados Unidos, pero solo con la aprobación del Congreso. Debido a que el departamento alcanza regularmente este límite, el Congreso debe aprobar nuevos préstamos. No elevar el techo de la deuda podría tener efectos catastróficos. Si Estados Unidos se retrasa en el pago de la deuda, despojaría al dólar de la mayor parte de su valor. Los demócratas también esperan aprobar un proyecto que modifique el proceso de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. La propuesta modificaría la Ley de Recuento Electoral de 1887 o ESA. Durante las últimas elecciones, el expresidente Donald Trump trató de persuadir al vicepresidente Mike Pence a que use su rol bajo la ESA original para impugnar los resultados de varias elecciones estatales que presentaban el mayor riesgo de fraude electoral. Actualizar la ESA cambiaría la ley federal para disminuir significativamente el rol del vicepresidente sobre las elecciones. La legislación también aumentaría notablemente los requisitos para que los miembros de la Cámara o el Senado se opongan a la certificación de los resultados electorales. Ahora quedan solo 8 días de trabajo programados en la sesión legislativa para que los demócratas impulsen su agenda.
Ahora vamos a un breve corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Les invito también a ingresar a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Al menos 19 personas resultaron heridas al estallar el martes un oleoducto en el este de México mientras los trabajadores intentaban controlar una fuga de gas. La explosión se produjo en Agua Dulce, al sur de Veracruz. Empleados de la compañía petrolera mexicana Petróleos Mexicanos estaban trabajando para controlar la fuga de gas etano, de la que se informó inicialmente el domingo por la noche. Las autoridades locales dijeron que los heridos en la explosión sufrieron quemaduras de primer y segundo grado y fueron trasladados al hospital. Casi un centenar de personas de la zona fueron trasladadas temporalmente a un refugio como medida de precaución. El robo de combustible ha tenido graves consecuencias en México. En 2019, más de un centenar de personas murieron en el estado de Hidalgo a causa de una intervención ilegal de oleoductos. 3 líderes de Iberoamérica alertaron sobre los avances del comunismo y sobre cómo esta ideología impacta en los países. Veamos. Tras las recientes reuniones que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla llevaron a cabo en Venezuela y Colombia, 3 líderes hispanos conservadores alertaron sobre el avance del comunismo en la región. El eurodiputado Germán Terch consideró que son muchos los objetivos de la izquierda tras el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil. El mapa se ha convertido realmente en un mapa muy homogéneo, con muy poquitas manchas, digamos, no narcocomunistas, que no están bajo el control del Foro de Sao Paulo. Dijo que en este sentido, el Foro de Sao Paulo puede estar muy satisfecho con el Grupo de Puebla, señalando que incluso estos dos grupos son lo mismo, incluso se coordinan como una multinacional. Los narcos de las FARC actúan con los narcos del ejército venezolano igual y son ambos del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Es decir, la penetración por parte de esta alianza del crimen organizado en la política, en alianza con el movimiento comunista, a partir de la alianza que hicieron al fundar el Foro de Sao Paulo, Lula y Castro, ha sido un éxito inmenso para ellos. Y han destruido las democracias, ya se están desmantelando las democracias. Por su parte, la diputada más joven de la historia de Chile, Chiara Barchiesi, señaló que el avance de la izquierda en Latinoamérica está dividiendo a la sociedad. Y vemos cómo, lamentablemente, en nuestra Latinoamérica, las personas huyen de los países comunistas para llegar a tener una mejor calidad de vida en países libres, pero igualmente esos países van cayendo en las redes de un socialismo que sabemos lo perjudicial que es y que en nombre de las personas le quita la dignidad a las personas. La senadora colombiana María Fernanda Cabal citó varios ejemplos de cómo la izquierda genera conflictos en la sociedad. El conflicto de la pareja con las feministas, el conflicto de los padres educando a los niños con la ideología de género, el conflicto de las minorías
el conflicto de las distintas identidades, las doctrinas identitarias que en vez de lograr sumar lo que hacen es restar y dividir, siempre sobre la base del odio, de tribalizar la sociedad y de fragmentarla. Cabal también afirmó que para contrarrestar el avance de la izquierda en la región se necesita hacer más en la educación. En el lapso de horas, 2 cartas bombas explotaron este miércoles en diferentes lugares de España, una en la Embajada de Ucrania en Madrid y la otra en una empresa de armamento en Zaragoza. Tenemos más información. Este miércoles al mediodía, hora local, se reportó una explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid. Las autoridades dijeron que hirió a un empleado que recibió la carta. La explosión se produjo cuando el empleado manipulaba una carta de correo postal en el jardín de la embajada, sufriendo heridas leves. La carta contenía un pequeño explosivo de fabricación casera y está siendo investigado por la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. Un incidente similar ocurrió en Zaragoza el mismo miércoles en la noche. La empresa de fabricación de armamento Instalasa recibió una carta bomba con características similares a las de la embajada en Ucrania. Según las fuentes policiales, se siguió el protocolo y se pudo detonar el artefacto de forma controlada. No hubo heridos durante el proceso. La Policía Nacional dijo que están recogiendo vestigios del paquete bomba para poder analizarlos y determinar así qué contenía el sobre exactamente. Instalasa es conocida por fabricar lanzagranadas tipo C-90. Se estima que el gobierno de España envió más de 1,000 lanzagranadas a Ucrania en uno de los primeros envíos de ayuda a la defensa del país tras la invasión rusa en febrero. Ahora seguimos con los resultados del Mundial de Qatar 2022. Hoy jueves 1 de diciembre se juega el futuro del grupo E y F. Ya tenemos las posiciones finales del grupo F y empezamos por quienes deben armar sus maletas. Canadá se despide del Mundial después de perder todos los partidos del torneo. Hoy selló su suerte Marruecos, que le venció 2-1. Y la despedida sorpresa fue para Bélgica, que no le alcanzó con empatar sin goles ante Croacia. Así Marruecos hizo historia terminando líder del grupo y Croacia lo sigue a octavos en segundo puesto. Quedamos a la expectativa de los resultados del grupo E, los líderes España y Japón y los terceros y cuarto Costa Rica y Alemania. Los germanos deben ganar y rezan para que con un contundente triunfo español no deban volver a Europa como ex campeones eliminados en primera vuelta. Veremos más tarde qué sucede. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.